Mi esposo me dejó por su amante cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Se lo llevó todo. Dormí en el suelo. El estrés de esa noche me empujó a un parto prematuro. Y mientras todavía estaba en el hospital, sosteniendo a mi bebé que luchaba por su vida, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje que jamás esperé recibir. Recuerdo el instante exacto en el que me di cuenta de que algo andaba mal. No fue por un grito, ni por un portazo, ni por nada dramático, sino porque la casa estaba demasiado callada. No ese tipo de silencio que notas de inmediato, sino ese silencio pesado que se te mete en los huesos después de un día largo, ese que te hace detenerte a la mitad del umbral, con las llaves todavía apretadas en la mano, preguntándote por qué tu propio hogar se siente como el de un extraño. Era un martes por la tarde, a finales de octubre. De esos días en los que el aire en Valle de Bravo trae un frío tenue, un frío que muerde quedito, y el cielo se destiñe en un gris opaco mucho antes de que te des cuenta de que el sol ya se ha escondido. Acababa de regresar de mi cita de control prenatal. Estaba cansada, pero con el alma aliviada porque el bebé venía sano. Mi mente ya estaba divagando hacia cosas simples, cosas nuestras. Tal vez prepararía una sopa caliente, tal vez tomaría un baño de agua hirviendo. Algo ordinario. Pero cuando empujé la puerta principal, lo primero que vieron mis ojos fue el espacio vacío donde solía estar nuestro sillón. Al principio, mi cerebro simplemente se negó a procesarlo. Me quedé ahí parada, todavía abrazando mi bolsa, mirando ese parche descolorido en la alfombra como si, de esperar lo suficiente, el vacío fuera a darme una explicación. Luego di un paso hacia adentro, despacio. Los latidos de mi corazón empezaron a acelerarse en pulsos irregulares mientras giraba la cabeza y comprendía que no era solo el sillón. La mesa de centro había desaparecido. La televisión, los libreros de madera, todo. Caminé un poco más, y el eco de mis zapatos resonó débilmente contra el piso desnudo. Y fue entonces cuando el pánico comenzó a subir por mi garganta. No fue un pánico ruidoso, ni caótico. Fue un terror frío, milimétrico y preciso, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho desde adentro. El comedor estaba desmantelado. Las barras de la cocina estaban desiertas, a excepción de una taza solitaria que ni siquiera reconocí. Hasta los portarretratos habían sido arrancados de las paredes, dejando atrás sombras rectangulares, tenues, como fantasmas de una vida que acababa de ser borrada de un plumazo. Daniel, grité. Mi propia voz sonó delgada, de papel, casi irreconocible para mis propios oídos. No hubo respuesta. Avancé por el pasillo, cada paso pesando el doble que el anterior, hasta que llegué a la recámara. En el fondo, ya sabía lo que iba a encontrar, o más bien, lo que no iba a encontrar. Pero la ausencia me golpeó con una brutalidad que me dejó sin aire. La cama no estaba. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, como bocas hambrientas, y mi ropa había desaparecido junto con la de él. El closet colgaba ancho y hueco, los ganchos despojados, reducidos a unos cuantos pedazos de plástico olvidados que se aferraban al tubo de metal. Por un instante, me quedé congelada. Una de mis manos viajó por instinto hasta mi vientre, buscando el movimiento suave y reconfortante de la vida que latía dentro de mí, como si mi propio cuerpo intentara recordarme que no me lo habían arrebatado absolutamente todo. Entonces, mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo con los dedos temblando, y la respiración se me cortó en seco al ver su nombre brillando en la pantalla. Por una fracción de segundo, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Una explicación. Un error terrible. Algo, lo que fuera, que le diera sentido a este vacío devorador. Abrí el mensaje. Asterisco, no intentes buscarme. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni un solo asomo de remordimiento por el hecho de que yo llevaba 6 meses gestando a su hijo. Solo 4 palabras que cortaron más limpio y más profundo que cualquier cosa que pudiera haberme gritado a la cara. Me dejé caer lentamente hasta tocar el suelo. El frío de la madera traspasó mi ropa mientras intentaba encontrarle la lógica a la pesadilla. Pero no había lógica. Solo fragmentos de realidad que de pronto encajaban unos con otros con un clic ensordecedor, las noches en las que llegaba tarde de la oficina, la forma en que había dejado de mirarme a los ojos,
El cambio sutil pero filoso en su tono de voz cada vez que yo le hablaba del futuro. Lo había notado todo. Simplemente había elegido cerrar los ojos. Las horas que siguieron se desdibujaron en una neblina de pura incredulidad. Lo llamé una y otra vez, pero cada intento caía como piedra al buzón de voz. Le escribí mensajes. Primero con calma, luego con pura desesperación, y finalmente dejé de hacerlo cuando me quedó claro que del otro lado solo había un muro de silencio. En algún momento de la madrugada, me senté derecha y miré a mi alrededor en medio de la sala vacía. Fue entonces cuando el peso de la realidad se asentó sobre mis hombros, convirtiéndose en algo sólido e innegable. Él no solo se había ido. Él había planeado esto. Había esperado pacientemente hasta el momento en que yo fuera más vulnerable, con 6 meses de embarazo, dependiendo económicamente de nuestras cuentas mancomunadas, exhausta físicamente. Y entonces, se había extirpado de mi vida con una precisión quirúrgica, llevándose todo lo que pudo cargar. Incluso el dinero. Revisé la aplicación del banco por puro instinto, y sentí que el estómago se me caía a los pies al ver el saldo reducido a ceros. Los ahorros que habíamos construido juntos, el dinero que yo le había confiado para que administrara, se había esfumado. Transferido en una serie de movimientos que se sentían metódicos, fríos, impersonales. Como si yo nunca hubiera importado en absoluto. Esa noche no lloré como creí que lo haría. No hubo sollozos desgarradores, ni un colapso dramático contra el suelo. En su lugar, un adormecimiento silencioso me cubrió por completo, anestesiando todo excepto la conciencia más primitiva de mi entorno. Encontré una vieja cobija en el closet del pasillo, una de las pocas cosas que seguro pasó por alto en su prisa, y la extendí en el piso de la recámara. Me acurruqué con mucho cuidado, protegiendo mi vientre para no ponerle presión. El piso era más duro de lo que imaginaba. Y mucho más frío. Me quedé ahí tendida en la oscuridad, con los ojos clavados en el techo, donde la sombra de la lámpara marcaba el lugar exacto donde solía estar nuestra cama. Y por primera vez desde que crucé esa puerta vacía, un solo pensamiento logró atravesar la niebla de mi mente: no tenía a dónde ir. Mis padres vivían en Tijuana, al otro lado del país, y nuestra relación era distante en el mejor de los casos. Mis amigos, los pocos que me quedaban, estaban sumergidos en sus propias vidas, con sus propias familias. No tuve el valor de llamarlos. Todavía no. No cuando ni siquiera encontraba las palabras en mi propio idioma para explicar la magnitud de lo que me acababa de pasar. Así que me quedé ahí, en el cascarón vacío de lo que fue mi hogar, aferrándome a la única cosa que no se había podido llevar. Mi hijo. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. La luz pálida del amanecer se filtró por las ventanas como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera volcado durante la noche para convertirse en un lugar irreconocible. Me obligué a levantarme. A moverme. A pensar en términos de pura supervivencia, comida, agua, lo poco que me quedaba. Pero cada movimiento se sentía desconectado, como si estuviera viendo a otra mujer intentar sobrevivir desde afuera de mi propio cuerpo. Para la segunda noche, el agotamiento me alcanzó de golpe. Se metió hasta la médula de mis huesos. Y el estrés, esa tensión constante que me mordía las entrañas y que no cedía ni un segundo, empezó a cobrarme factura de una forma que ya no pude ignorar. Sentí una opresión en el vientre. Venía y se iba. Al principio era sutil, un eco lejano. Luego se volvió más aguda, más terca, hasta que me encontré sentada en el piso otra vez, con una mano apretando mi estómago, intentando respirar a través de un dolor que no terminaba de entender. Es muy pronto, susurré en la oscuridad, hablándome más a mí misma que a nadie más. Pero mi cuerpo no me hizo caso. Para cuando el dolor se intensificó, para cuando se volvió imposible disfrazarlo de cansancio o de estrés, la verdad me golpeó con una claridad que rasgó la neblina de los últimos 2 días. Algo estaba muy mal. Y por primera vez desde que él me abandonó, el miedo, un miedo animal, real y asfixiante, se alzó dentro de mí, barriendo con el adormecimiento y la incredulidad. Alcancé mi celular. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude marcar el 911. Mi voz temblaba, apenas lo suficientemente firme para explicarle a la operadora qué me estaba pasando,
dónde estaba y cuántos meses de embarazo tenía. Las instrucciones calmadas de la mujer al otro lado de la línea se volvieron un murmullo mientras yo intentaba concentrarme en jalar aire, en no desmayarme, en proteger a la pequeña vida que se había convertido en mi única ancla con la realidad. Las sirenas se escucharon poco después. Primero a lo lejos, luego más cerca, hasta que el aullido llenó la casa vacía, rebotando en las paredes desnudas, como si hasta los muros estuvieran atestiguando la miseria que Daniel había dejado atrás. Cuando los paramédicos entraron corriendo, con movimientos rápidos y entrenados, eché un último vistazo al espacio a mi alrededor. Las habitaciones desiertas. La ausencia absoluta de la vida que habíamos construido. Y por un instante fugaz, un pensamiento cruzó mi mente. Él creyó que se lo había llevado todo. Pero no se llevó esto. Y mientras me levantaban para ponerme en la camilla, mientras el mundo se inclinaba y daba vueltas a mi alrededor, ese pensamiento se quedó conmigo. Débil, pero inquebrantable, incluso cuando todo lo demás empezó a fundirse en negro. Lo primero que recuerdo después de que se cerraron las puertas de la ambulancia fue el sonido de mi propia respiración. Corta. Irregular. Como si a mi cuerpo se le hubiera olvidado cómo hacer algo que siempre había hecho por instinto. Todo lo demás era un borrón de luces y movimiento. La voz del paramédico, firme pero lejana. El ritmo de la sirena subiendo y bajando como una advertencia de la que no podía escapar. «Quédese conmigo, señora», repetía él. Su mano flotaba cerca de mi hombro, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para recordarme que no estaba sola en el abismo. Quise contestarle. No pude. El dolor llegaba en olas, cada una más violenta que la anterior, apretando mi vientre hasta que sentí que mi cuerpo se estaba doblando sobre sí mismo. Y en algún rincón de mi mente, una sola frase se repetía una y otra vez, aterrorizante en su simplicidad: asterisco, es demasiado pronto. Es demasiado pronto, asterisco. Para cuando llegamos al hospital, el mundo se había reducido a un solo punto de luz. Lámparas blancas cegadoras sobre mi cara, voces empalmándose unas sobre otras, manos moviéndose con rapidez y eficacia mientras me pasaban de la camilla a una cama de hospital. Preguntaron mi nombre, evaluaron mis signos vitales. Mi tragedia reducida a términos clínicos que se sentían ajenos a la pesadilla que estaba viviendo. 26 semanas de gestación, dijo alguien. Signos de trabajo de parto prematuro. Pareja ausente. Repito, pareja ausente. Esas dos palabras pesaron más que el plomo. Me empujaron por los pasillos hasta una sala de expulsión que no estaba diseñada para momentos como este. No todavía. No tan pronto. Y a medida que las contracciones se volvían implacables, los últimos restos de mi anestesia emocional se hicieron pedazos. Fueron reemplazados por algo crudo, animal. Miedo. Dolor. Y una necesidad instintiva y desesperada de aferrarme a la vida. «Concéntrate en mí», me dijo la enfermera. Su voz era severa pero llena de compasión, anclándome al suelo en medio del caos. «Vas a salir de esta». Asentí, aunque no estaba segura de creerle. En lo único que podía pensar era en la vida que llevaba dentro. Tan pequeña. Tan frágil. Y en el hecho de que yo era la única barrera entre él y todo lo que podía salir mal. Daniel debió estar ahí. El pensamiento llegó sin que yo lo llamara. Afilado. Amargo. Cortando a través del dolor físico de una manera que no vi venir. No porque yo necesitara su consuelo, lo que sea que hubo entre nosotros ya estaba muerto. Sino porque este también era su hijo. Y, sin embargo, en el momento en el que más importaba, él había elegido desaparecer. No solo de mi vida. De la nuestra. Pasaron las horas, aunque bien pudieron haber sido minutos o días enteros. El tiempo ya había perdido todo su significado. Y cuando finalmente sucedió, cuando llegó el instante en que mi cuerpo ya no pudo contener lo que se había desatado, todo el universo se encogió en un solo impulso arrollador de voluntad y fuerza. Y entonces, un llanto. Delgadito. Frágil. Pero inconfundiblemente vivo. Por un segundo infinito, el mundo se detuvo. La sala cayó en un silencio suspendido, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba después.
Luego, el movimiento regresó de golpe. Enfermeras acercándose, voces alzándose, instrucciones dadas y acatadas con precisión militar. «Es un niño», dijo alguien. «Un niño». Me dejaron verlo solo un instante antes de llevárselo a la incubadora. Su cuerpecito envuelto en tela suave, sus facciones tan delicadas que parecían de cristal. Estiré la mano por puro instinto, y mis dedos rozaron su piel. En ese breve contacto, algo se acomodó dentro de mí. Algo inamovible. Algo que no se podía romper. Estaba aquí. Contra todo pronóstico, mi hijo estaba aquí. Las horas que siguieron fueron más silenciosas, pero igual de pesadas. Me trasladaron a una sala de recuperación. El caos fue reemplazado por una calma controlada que se sentía casi irreal después de la tormenta. Las máquinas zumbaban bajito en el fondo, su ritmo constante recordándome que ambos seguíamos bajo vigilancia, que alguien cuidaba de nosotros. Una enfermera entró poco después. Su mirada era dulce mientras revisaba mis signos, me acomodaba la cobija y luego hacía una pausa, como debatiendo si debía decirme algo más. «Su bebé está estable», dijo por fin. «Está en la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatals. Pero es fuerte». Cerré los ojos, dejando que las palabras cayeran sobre mí como agua fresca, permitiendo que el nudo en mi pecho se aflojara lo suficiente para volver a respirar. «¿Puedo verlo?», pregunté. Mi voz apenas un hilo de aire. «Pronto», respondió ella con suavidad. «Solo queremos asegurarnos de que esté listo». Asentí. Lo entendía, aunque me doliera el alma. Todo en esta situación estaba fuera de mi control. Pero por primera vez desde que Daniel había cerrado esa puerta, esa falta de control no se sentía como una derrota absoluta. Porque esto ya no se trataba de él. Se trataba de mi hijo. Más tarde ese mismo día, o quizá al siguiente, el tiempo seguía siendo un espejismo, me llevaron en silla de ruedas hasta la UCIN. El ambiente era distinto a cualquier cosa que hubiera visto. Silencioso, pero lleno de propósito. Inundado por el pitido suave de los monitores y movimientos calculados. Cada incubadora guardaba una historia, una vida que había llegado antes de tiempo, pero que estaba peleando con uñas y dientes por quedarse. Y entonces lo vi. Tan pequeño. Tan imposiblemente diminuto que por un momento me dio miedo acercarme a respirar, aterrorizada de que algo tan simple como mi presencia pudiera quebrar el delicado equilibrio que lo mantenía con vida. Pero cuando estiré la mano, cuando pegué la palma contra el acrílico transparente de la incubadora, sus deditos se movieron. Se curvaron levemente, como si respondiera a algo que solo él y yo podíamos sentir. «Hola», susurré. La palabra se me atoró en la garganta. No era suficiente. Ninguna palabra lo era. Pero era todo lo que tenía para darle. Durante los siguientes días, me sumergí en una rutina que giraba única y exclusivamente a su alrededor. Entrar a la UCIN. Hablarle quedito a través de las paredes de plástico. Aprenderme de memoria el ritmo de su respiración, la forma en que su pechito subía y bajaba en movimientos cortos pero decididos. Las enfermeras me enseñaron qué hacer, cómo ayudar, cómo estar presente en una situación que era abrumadora, pero que extrañamente me devolvía la cordura. En esos momentos, el fantasma de Daniel se desvanecía. No por completo, pero lo suficiente. Aún así, la realidad tiene una forma muy perversa de regresar cuando menos te lo esperas. Al tercer día, sentada en la cama del hospital, con mi hijo por fin descansando sobre mi pecho en nuestro primer momento de contacto piel a piel, alcancé mi teléfono. Era la primera vez que lo tocaba desde la noche que todo estalló. Una parte de mí no quería mirar. No quería abrir esa puerta. Pero otra parte, la que necesitaba respuestas, la que necesitaba cerrar el círculo, me obligó a hacerlo. Había llamadas perdidas. Mensajes de números desconocidos. Un par de conocidos con los que no hablaba en meses. Y entonces, una publicación en redes sociales. No debía haberla abierto, pero lo hice. Era una fotografía. Brillante, perfectamente encuadrada. De esas fotos que la gente sube cuando quiere que el mundo entero vea lo perfectas que son sus vidas. Daniel estaba de pie en el centro,
con el brazo rodeando casualmente la cintura de una mujer que yo jamás había visto. Una tal Olivia. Ambos sonreían de una manera que se sentía ensayada. Felices. Intocables. Completamente ajenos a la destrucción que acababan de dejar a su paso. El texto al pie de la foto era simple: nuevos comienzos. Me quedé mirando la pantalla mucho más tiempo del necesario. Mi rostro no reflejaba nada. Mi cerebro se negaba a procesar las implicaciones de lo que estaba viendo. No era solo que él hubiera rehecho su vida. Era la facilidad con la que lo había hecho. La forma tan absoluta en la que había borrado la vida que construimos juntos, como si nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera existido. Mi mano apretó el teléfono. Una chispa de algo filoso y desconocido empezó a subir desde mi estómago. No era rabia, todavía no. Pero era algo muy parecido. Por un segundo fugaz, pensé en llamarlo. En exigirle una explicación, en arrastrarlo a la realidad y obligarlo a ver lo que había hecho. Pero entonces bajé la mirada hacia la pequeña vida que descansaba sobre mi pecho. Hacia esa respiración frágil y constante que dependía enteramente de mi fuerza. Y el sentimiento cambió de dirección. Ya no iba hacia afuera. Iba hacia adentro. No necesitaba sus explicaciones. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba proteger lo que era mío, levantar un imperio sobre las cenizas de lo que él intentó quemar. Bloqueé la pantalla y dejé el celular en la mesa. Dejé que el silencio regresara, que mi enfoque se cerrara nuevamente en el presente, en el calor de mi hijo contra mi piel, en la determinación de hierro que empezaba a fraguarse en mi interior. Porque no importaba lo que Daniel hubiera hecho. No importaba lo que se hubiera llevado. Esto era algo que jamás iba a poder borrar. Y justo cuando ese pensamiento se cristalizaba en algo real, el celular vibró sobre la mesa, cortando la quietud con un zumbido agudo. Dudé un segundo. Luego lo tomé. Mis dedos estaban firmes esta vez mientras giraba la pantalla hacia mí. El nombre que apareció me robó el aliento. No era Daniel. No era nadie de mi círculo. Era alguien de quien no había sabido nada en años. Por un momento, pensé que era una equivocación. Ese nombre ya no pertenecía a mi mundo. Al menos no al mundo en el que había vivido los últimos años, ni a la versión de mi vida que acababa de colapsar. Pertenecía a algo más viejo, más distante, algo en lo que había aprendido a no pensar. Don Ricardo Montesinos. Mi suegro. No había cruzado palabra con él en más de 2 años. No desde aquella última cena familiar, tan tensa que el aire se podía cortar con cuchillo, donde cada palabra mía fue pesada, medida y catalogada como insuficiente. Nunca le agradé. No de manera abierta, no con insultos, sino con ese desdén silencioso y controlado que usan los hombres de poder para demostrar su desaprobación, negándote el reconocimiento, dejándote claro que existes, pero apenas y por lástima. Después de esa noche, Daniel se alejó aún más de él, su relación padre-hijo se rompió por completo, y cualquier conexión que yo tuviera con esa rama de la familia desapareció en el aire. Hasta ahora. Mi pulgar flotó sobre la notificación. Mi corazón latía en un ritmo lento, deliberado, que se sentía casi fuera de lugar después del torbellino que acababa de pasar. Antes de que pudiera arrepentirme, abrí el mensaje. No había saludos. No había cortesías. Solo palabras directas. Asterisco sé todo. Él cree que te borró de su vida. Lo que olvidó es que yo nunca te saqué del fideicomiso. Tú y mi nieto siguen protegidos. Contacta a mi abogado, asterisco. Lo leí una vez. Y luego otra. Cada línea se acomodó en mi cabeza con una claridad que parecía magia negra. Como abrir una puerta en tu propia casa que no sabías que existía, solo para darte cuenta de que siempre estuvo ahí, escondida detrás de un muro que nunca te atreviste a tocar. El fideicomiso. Sabía de su existencia de manera muy vaga. Algo que Daniel mencionó de pasada hace años, como si fuera un concepto abstracto en lugar de dinero real. Un fideicomiso familiar estructurado para las futuras generaciones, había dicho con tono despectivo, casi irritado. Yo no hice preguntas.
Pensé que no importaba. Ahora, sentada en una cama de hospital en bata, con mi hijo prematuro a mi lado, importaba más que mi propia vida. Mi primer instinto fue la desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Don Ricardo Montesinos no era un hombre que actuara por impulso, por emoción o sin un motivo calculado. Si estaba tendiendo la mano, si estaba ofreciendo ayuda, ayuda real, de la que cambia el destino de las cosas, entonces había un propósito detrás. Siempre lo había. Aún así, el mensaje era transparente. Él sabía lo que Daniel había hecho. Y por razones que yo aún no alcanzaba a ver, había decidido no quedarse de brazos cruzados. Me quedé mirando la pantalla, evaluando mis opciones. Aunque, a decir verdad, no había mucho que evaluar. No tenía un peso en la bolsa, no tenía red de apoyo, no tenía cartas bajo la manga. No tenía nada más que la vida frágil de mi bebé y el hilo delgado de posibilidad que representaba ese mensaje. Lenta, cuidadosamente, toqué el número adjunto al texto. Sonó una vez. 2 veces. Luego, una voz distinta contestó. Impecable, profesional. Velasco y Asociados, ¿en qué le puedo servir? Tragué saliva, enderezando la espalda antes de hablar. Soy Emilia Montesinos, dije. Las palabras me supieron raras, ajenas, como si le pertenecieran a la mujer que fui ayer. Creo que me estaban esperando. Hubo una breve pausa. El sonido lejano de un teclado en el fondo. Sí, señora Montesinos, respondió la voz. Esperábamos su llamada. El señor Montesinos nos ha instruido organizar una reunión con usted a la brevedad posible. ¿El señor Montesinos? Daniel. No, señora. Su suegro, don Ricardo. Estoy en el hospital ahora mismo, dije, bajando la vista por instinto hacia mi hijo, como para confirmar que seguía ahí. Que todo esto era real. Yo solo. Estamos al tanto de la situación, interrumpió la voz con delicadeza. No hay prisa. Nos ajustaremos a sus tiempos. Cuando usted esté lista. Asterisco cuando usted esté lista. La frase se quedó flotando en el aire después de colgar. Hizo eco en mi cabeza mientras dejaba el celular en la mesa y recargaba la cabeza en la almohada, clavando la vista en el techo blanco. Por primera vez desde que el mundo se me vino encima, sentí que algo cambiaba de lugar dentro de mí. No fue un cambio dramático. No borró el dolor ni la incertidumbre. Pero fue un giro silencioso, definitivo. Una puerta se había abierto de par en par. Y esta vez, yo iba a cruzarla. 3 días después de que nos dieron el alta, caminé hacia un edificio al que jamás imaginé entrar. El despacho ocupaba los últimos pisos de una torre de cristal sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Era el tipo de lugar donde todo estaba pulido hasta la perfección, pisos de mármol, líneas minimalistas, colores neutros que gritaban dinero viejo en lugar de riqueza ostentosa. Era un universo a años luz del infierno en el que yo había estado viviendo. Y sin embargo, mientras cruzaba las puertas giratorias, sentí que una claridad inesperada me cubría como un manto. Yo no pertenecía a este mundo, pero aquí estaba, pisando fuerte. La recepcionista me saludó por mi nombre. Su tono era de un respeto absoluto, casi reverencial, como si mi llegada hubiera sido preparada y anticipada con un nivel de detalle que yo no alcanzaba a ver. En cuestión de minutos, me escoltaron a una oficina privada. Un hombre de unos 60 años, de traje impecable, se puso de pie al verme entrar y me tendió la mano. Señora Montesinos, dijo. Soy el licenciado Arturo Velasco. Por favor, tome asiento. Lo hice. Mis movimientos eran medidos, controlados, como si cualquier gesto brusco pudiera romper el frágil equilibrio que me había traído hasta esa silla de piel. Don Ricardo nos ha puesto al tanto de su situación, continuó, con una voz calmada y quirúrgica. Lo que su esposo ha hecho es lamentable. Pero lo más importante es que es procesable. Asterisco procesable, la palabra cayó sobre el escritorio con el peso del plomo. Él no solo la abandonó, prosiguió el licenciado Velasco. Sus ojos me evaluaban, fijos. Él se expuso. Sentí que el pecho se me apretaba.
No de miedo esta vez, sino del puro reconocimiento de lo que eso significaba. Explíquese, le pedí en voz baja. Y lo hizo. Resultaba que el fideicomiso había sido estructurado décadas atrás, diseñado para blindar el patrimonio de las futuras generaciones de la familia Montesinos. Era irrevocable, estrictamente controlado, y lo más crucial, listaba a los beneficiarios por categoría, no por nombre. Cónyuges, hijos, herederos. Yo había sido incluida en el momento exacto en que firmé el acta de matrimonio con Daniel, y jamás fui removida. Lo que significaba que, sin importar lo que él hubiera hecho, sin importar que tan convencido estuviera de haberme borrado del mapa, yo seguía legalmente amarrada a una fracción de esa estructura. Estaba protegida. Pero esa ni siquiera era la mejor parte. ¿Qué hay de las cuentas mancomunadas?, pregunté. Mi voz no tembló, a pesar de la tormenta que se gestaba bajo mi piel. El dinero que vació. El abogado se echó hacia atrás en su sillón, entrelazando los dedos. Hemos revisado los registros preliminares, dijo. Hay irregularidades. Transferencias que no cuadran con las prácticas estándar, especialmente considerando su posición dentro de la empresa familiar. Su posición, repetí. ¿Me está diciendo que ha estado usando fondos de la empresa? Velasco aclaró la garganta. No lo dijo directamente, no de una forma que fuera vulgar o evidente, pero dijo lo suficiente para encender la mecha. Gastos personales disfrazados de viajes de negocios. Movimientos fuera de los libros. Desvío de recursos. No está limpio, sentenció. Absorbí la información gota a gota. Cada pieza iba encajando en un rompecabezas mucho más grande y oscuro que por fin tomaba forma frente a mis ojos. Él no solo me dejó, dije. No, asintió Velasco. No lo hizo. Por un minuto entero, el silencio reinó en la oficina. El peso de esa revelación se acomodó entre los dos. Luego, el abogado se inclinó hacia el frente. Su tono cambió, volviéndose más afilado, más enfocado. Tiene usted opciones, señora Montesinos, dijo. Opciones legales. Opciones financieras. Opciones estratégicas. Asterisco estratégicas. La palabra resonó en mí de una forma que no esperaba. No me interesa un pleito de lavadero, dije después de pensarlo, eligiendo cada palabra con pinzas. No quiero un escándalo. El abogado asintió, como si ya supiera que yo iba a decir exactamente eso. Por supuesto. Esto no se trata de hacer ruido, señora. Se trata de posicionamiento. Posicionamiento. Pensé en la última semana. En la casa vacía. En el piso helado que me congeló los huesos. En la sala de urgencias. En el momento en que sostuve a Mateo por primera vez, y como algo dentro de mí se endureció para siempre. Yo no estaba aquí para reaccionar. Estaba aquí para decidir. Nos movemos en silencio, continuó Velasco. Recopilamos evidencia. Registros bancarios, bitácoras de comunicación, documentación médica del abandono durante el embarazo y el parto prematuro. Construimos un caso que no se sostenga en el llanto, sino en los hechos. Hechos. Pruebas. Control. Y cuando llegue el momento, pregunté. Velasco me sostuvo la mirada, inquebrantable. Actuamos, dijo. Simplemente eso. Esa noche, sentada junto a la cuna de mi hijo, observando el subir y bajar rítmico de su pechito, me di cuenta de algo que nunca antes había visto con tanta claridad. La venganza, esa venganza que arde como fuego, que grita y exige sangre de inmediato, eso no era lo que yo quería. Ya no. Lo que yo quería era algo mucho más frío. Algo milimétrico. Algo que jamás pudiera deshacerse. Porque Daniel no solo me había lastimado. Había intentado borrarme de la faz de la tierra. Y ahora, yo me iba a asegurar de que entendiera exactamente cuál era el precio de haber fallado. La invitación llegó un jueves por la tarde. Se coló discretamente en mi bandeja de entrada, en medio de un aviso de cobro del hospital y un correo de la coordinadora de la UCIN. Por un segundo, casi la paso por alto. Casi la borro,
pensando que era solo ruido de fondo en una vida que ahora se regía por horarios de medicinas, citas médicas y el progreso lento y milagroso de mi hijo. Pero entonces vi los nombres. Asterisco Daniel Montesinos y Olivia Garza. Asterisco Celebración de compromiso. El lugar era una casona histórica en San Ángel. De esos recintos exclusivos que se especializan en el lujo silencioso, paredes de piedra volcánica, maderas finas, iluminación tenue diseñada para que todos en el salón se vean impecables. La fecha era exactamente 3 semanas después de que me dieron de alta en el hospital. 3 semanas. Me quedé mirando la pantalla del celular. No sentí asombro. Ni siquiera sentí rabia. Sentí una claridad tan desapegada que hasta a mí me asustó. No era la velocidad con la que se iba a casar lo que me revolvía el estómago. Era la intención. La decisión de pararse frente al mundo y presentar una versión de su vida en la que no había espacio para los escombros que había dejado atrás. Sin espacio para mí. Sin espacio para nuestro hijo. Lleva prisa, me dijo el abogado Velasco cuando le reenvié la invitación. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Eso no es seguridad, señora. Eso es exhibición. Me recargué en el respaldo de la silla, girando la cabeza hacia el bambineto a mi lado. Mateo, el nombre que yo le había puesto, sola, dormía con esa voluntad férrea que ya definía su corta existencia. ¿Qué significa esto para nosotros?, le pregunté. Significa que ya no vamos a esperar más, respondió el abogado. Tenemos todo. Las demandas están listas. Solo necesitábamos el momento perfecto. Asterisco el momento perfecto. Pensé en esa frase mucho tiempo después de colgar. Se asentó en mi mente como algo inevitable, como el destino. Esto ya no se trataba de reaccionar a los golpes de Daniel. Se trataba de elegir la hora y el lugar de la estocada final, de una forma que no le dejara margen para negarlo, ni espacio para reescribir la historia a su conveniencia. Y de pronto, el tiempo y el espacio tenían todo el sentido del mundo. Hágalo, le dije a Velasco cuando le devolví la llamada. Mi voz sonaba como hielo, incluso para mí misma. En la fiesta. Hubo un silencio breve en la línea. No fue de duda, sino de absoluto respeto. Entendido, dijo él. Procederemos según las instrucciones. La noche de la fiesta de compromiso, la ciudad se sentía diferente. No había más ruido, ni más luces. Solo se sentía más nítida. Como si cada detalle hubiera sido enfocado con un lente de alta definición. El trayecto en el coche hacia San Ángel fue en silencio. El chofer que el despacho había mandado era lo suficientemente profesional para no hacer preguntas. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarilla de los faroles. Había elegido mi ropa con una precisión militar. Nada extravagante. Nada que gritara por atención. Un vestido negro, de corte impecable, sobrio, acompañado de un abrigo que me llegaba debajo de la rodilla. El cabello recogido de forma pulcra. Mi maquillaje era mínimo, lo justo para presentar una versión de mí misma que estuviera compuesta, en control absoluto y completamente intencional. No la mujer a la que él había dejado tirada en el piso, sino la mujer a la que había subestimado. Cuando el auto se detuvo frente a los portones de madera de la casona, tomé un respiro hondo antes de abrir la puerta. Mi mano descansó un segundo sobre mi bolso. No buscando valor, sino alineación. Un reconocimiento silencioso de todo el infierno que había caminado para llegar a esta noche. Y entonces, bajé del auto. Adentro, la atmósfera era exactamente la que imaginé. Una luz cálida bañaba el patio central, destellando en las copas de champaña y en las mesas decoradas con un gusto exquisito. Las conversaciones fluían como el agua. Las risas subían y bajaban en un ritmo que sugería que, en este pequeño universo de privilegio, no existía el sufrimiento. En el centro de todo, estaba Daniel. Estaba de pie cerca de la fuente de piedra, con una mano sosteniendo relajadamente un vaso de whisky y la otra descansando en la cintura de Olivia. Su postura era arrogante, su expresión irradiaba esa confianza que alguna vez me enamoró, pero que ahora se veía ensayada, plástica. Ella era hermosa. Eso era innegable. Elegante, con un porte natural,
encajando a la perfección en el mundo al que acababa de entrar. Pero había algo en la forma en que se paraba, una pequeñísima tensión escondida bajo su sonrisa, que me decía que, muy en el fondo, ella sabía que el trono que le habían regalado estaba construido sobre arena. Por un minuto, me dediqué a observar. No como la esposa ofendida. No como la víctima. Sino como alguien que finalmente había logrado salir del guión de la película en la que la habían encerrado. Señora Montesinos. La voz vino desde mi izquierda. Baja. Discreta. Giré la cabeza y vi al hombre que Velasco me había descrito, el actuario. Vestía un traje oscuro que le permitía camuflarse entre los invitados, un fantasma que nadie notaría hasta que fuera demasiado tarde. ¿Está lista?, me preguntó. Asentí una sola vez. Cero dudas. El cambio en el ambiente, cuando ocurrió, fue casi imperceptible al principio. Daniel acababa de levantar su vaso, a punto de empezar lo que claramente era el brindis de la noche. Su voz resonó sobre el murmullo del patio, y las pláticas se fueron apagando mientras todos volteaban a verlo, expectantes. Solo quiero darles las gracias a todos por estar aquí esta noche. ¿Daniel Montesinos? La interrupción fue calmada. Fuerte. Inconfundible. Todas las cabezas en el patio giraron al mismo tiempo. El actuario dio un paso al frente, cortando la multitud con pasos medidos y profesionales. Se acercó a Daniel con la sangre fría de un hombre que sabe exactamente cuál es su trabajo. Está usted notificado legalmente. Las palabras cayeron como un hacha, partiendo en dos la atmósfera perfecta, haciendo pedazos la ilusión de control que había reinado en la noche hasta ese maldito segundo. Por un instante, Daniel no reaccionó. Al menos no por fuera. Pero yo vi el cambio minúsculo en sus ojos. El destello de confusión que rápidamente se transformó en algo más agudo, más cercano al pánico puro, cuando bajó la mirada hacia el fajo de documentos legales que el actuario le acababa de estampar en el pecho. ¿Qué carajos es esto?, exigió saber. Su voz sonaba tensa, intentando mantener una autoridad que se le estaba escurriendo entre los dedos. Notificación judicial, respondió el actuario sin parpadear. Los detalles de los embargos vienen incluidos. El patio entero se quedó mudo. No era un silencio total, se escuchaba el tintineo de alguna copa, el roce de la seda de los vestidos, pero la energía se había enrarecido. La celebración se había convertido en una escena del crimen. Daniel hojeó los papeles. Sus ojos corrían rápido por las líneas, y luego más despacio, a medida que el lenguaje legal le iba traduciendo su propia ruina. Congelamiento de cuentas, murmuró, con la voz rota por la incredulidad. Esto tiene que ser una equivocación. No lo es. Mi voz no fue un grito. No necesitaba serlo. Pero cortó el aire de lado a lado. Él levantó la cara de golpe, y por primera vez desde que entré a la casona, nuestros ojos se encontraron. El impacto en su rostro fue brutal, sin filtros, derrumbando la máscara del hombre triunfador que había mantenido toda la noche. Emilia. Solo mi nombre. Nada más. Di un paso al frente, acortando la distancia entre nosotros con una calma que me pareció ajena, como si estuviera flotando dentro de un sueño que ya había ensayado 1000 veces. No es una equivocación, le dije. Mi tono era de piedra. Son las consecuencias. Me miró fijo. Las implicaciones de mi presencia, de los papeles en sus manos, de la humillación pública, empezaron a conectar en su cerebro de una forma que jamás anticipó. Tú no puedes solo, balbuceó, y luego se detuvo, bajando la vista a los documentos otra vez. Auditoría fiscal. Desvío de recursos de la empresa. ¿Qué chingados es esto? El resultado de tus decisiones, le contesté. Simple. Preciso. Inevitable. Detrás de él, Olivia había dado un paso hacia atrás. Su cara era un poema de confusión y miedo. Su compostura perfecta se estaba agrietando, dando paso a una mujer que de pronto se daba cuenta de que estaba a punto de hundirse en el barco equivocado. Daniel, susurró ella. ¿De qué está hablando? Él no le contestó. Porque no podía. Porque por primera vez en su vida,
La mentira que le había vendido al mundo estaba siendo destrozada frente a sus narices, y esta vez, su encanto y su labia no le iban a servir para comprar la salida. Y entonces, una nueva voz retumbó en las paredes de piedra. Deberías leerlo completo. El aire en el patio se volvió irrespirable. El tono era de una autoridad absoluta, innegociable. Don Ricardo Montesinos. Estaba de pie cerca de la entrada. Su sola presencia dominaba el lugar sin el más mínimo esfuerzo. Tenía los ojos clavados en su hijo, con una calma glacial que resultaba 1000 veces más peligrosa que cualquier rabieta. Cada maldita línea, continuó don Ricardo. Antes de que abras la boca para decir otra estupidez. Los dedos de Daniel se clavaron en el papel. Se estaba desmoronando a la vista de todos, mientras la realidad le cerraba las salidas una por una. Papá, intentó decir. Estás acabado, sentenció don Ricardo. 2 palabras. Sin alzar la voz. Sin aspavientos. Pero definitivas. El veredicto de un rey desterrando a su heredero. En ese segundo, el mundo cambió de eje. No solo para Daniel, sino para todos los invitados que miraban con la boca abierta. Porque el espejismo se había roto, y ya no quedaba nada detrás para sostenerlo. Más tarde, cuando la fiesta comenzó a disolverse en murmullos incómodos y los invitados huían hacia sus coches, Daniel me alcanzó cerca de la puerta de salida. Su cara era una mezcla de rabia, incredulidad, y algo que se parecía mucho a la desesperación. Emilia, espérate, me dijo. Su voz era ronca, vacía de toda la soberbia que tenía un par de horas antes. Tenemos que hablar. Me giré para verlo. No porque le debiera algo, sino para ponerle el último clavo al ataúd. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, le contesté. Claro que sí, insistió, dando un paso hacia mí. Esto es una locura. No entiendes lo que estás haciendo. Entiendo perfectamente lo que estoy haciendo. Dudó. Sus ojos buscaron en mi cara algún rastro de compasión. Una grieta. Cualquier cosa que le diera a entender que esto era negociable. ¿Y nuestro hijo?, preguntó por fin. La voz se le quebró un poco en la última sílaba. ¿Qué hay de él? Por un instante, el universo entero se redujo de nuevo. No al patio colonial, no a la gente que nos miraba de reojo, sino a esa maldita pregunta. Lo miré a los ojos, sin parpadear. Mi hijo aprendió a respirar sin ti, le dije, en un susurro que cortó el aire. Antes, mucho antes, de dar su primer respiro. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un silencio dramático. Fue un silencio de muerte. Y mientras me daba la media vuelta y caminaba hacia la calle, dejándolo ahí parado, cargando con el peso de su propia destrucción, me di cuenta de algo que me sorprendió. Esto no se trataba de destruirlo. Nunca se trató de eso. Se trataba de asegurarme de que entendiera exactamente la magnitud de lo que había perdido. En las semanas que siguieron, el ruido se apagó. Pero no de la forma en que yo pensaba. No hubo primeras planas en los periódicos, ni chismes de revistas. El mundo, como siempre hace, siguió girando sin detenerse a llorar la ruina de la vida de otro. Pero por debajo del agua, las consecuencias se cobraron con una precisión que no dejó lugar a apelaciones. Los procesos legales no gritan, aprietan. Una demanda a la vez, una firma a la vez, un hecho irrefutable archivado después del otro. El licenciado Velasco manejó todo con la misma eficiencia de cirujano que demostró el primer día. Dio cada paso con una claridad que sacaba a las emociones de la ecuación, reemplazándolas por estructura. Por orden. Por la certeza de que esto no era venganza. Era justicia. La auditoría financiera explotó rápido. Lo que empezó como irregularidades se convirtió en un patrón de fraude. Los fondos de la empresa de su padre habían sido desviados. Cuentas maquilladas, gastos ocultos bajo capas de excusas que tal vez hubieran pasado desapercibidas en una revisión de rutina, pero no bajo la lupa del escrutinio que ahora lo asfixiaba. Daniel no solo me había robado a mí. Le había robado a la misma mano que le daba de comer. Y sistemas como ese, sistemas familiares de dinero viejo, sistemas corporativos, no colapsan de un día para otro.
Se recalibran. Aíslan el tejido podrido, y luego lo estirpan pedazo por pedazo. Yo no fui a la mayoría de las audiencias. No hacía falta. Velasco me mantenía al tanto, traduciéndome el lenguaje de los juzgados a algo claro y manejable, asegurándose de que cada decisión que yo tomara fuera fría, calculada, y alineada con lo único que importaba, estabilidad para mí y para mi hijo. Mateo se ponía más fuerte cada día. Mis visitas a la UCIN se hicieron más cortas, luego menos frecuentes, hasta que finalmente, una tarde tranquila, una enfermera me sonrió de una forma que me lo dijo todo antes de abrir la boca. «Ya está listo», me dijo. Me quedé parada frente a la incubadora, absorbiendo el peso de esas 3 palabras. Sentí que algo dentro de mí volvía a cambiar de lugar. No con la violencia de antes, sino con una firmeza serena, como un hueso que por fin sana y encaja en su sitio después de haber estado roto mucho tiempo. ¿Listo? Yo también lo estaba. El día que salimos del hospital, el cielo estaba despejado. No era un azul de película, ni un clima mágico. Era un cielo limpio. Abierto. Sin complicaciones. Llevaba a Mateo pegado al pecho, envuelto en su cobija, su cuerpecito descansando seguro contra el mío. Su respiración constante era el ancla que me sostenía a la tierra. Afuera, el aire se sentía distinto. Más ligero. No porque los problemas se hubieran esfumado, aún quedaban juicios, firmas, decisiones que tomar. Sino porque por primera vez en meses, el camino apuntaba hacia una sola dirección, hacia adelante. La audiencia final fue un mes después. A esa sí fui. No porque necesitara ver a Daniel. No porque necesitara un cierre romántico como el que la gente se imagina. Fui porque hay momentos en la vida en los que tienes que estar presente. Porque atestiguar el resultado de la guerra que peleaste es parte de cómo aprendes a dejarla atrás. El juzgado era más pequeño de lo que imaginé. Y más silencioso. No había público, no había circo. Solo el juez, un par de abogados, y nosotros. Daniel estaba sentado del otro lado de la sala. Su postura era otra. La soberbia que alguna vez le conocí había sido reemplazada por algo rígido, acorralado. Me miró una sola vez. Le sostuve la mirada un segundo. Y luego volteé hacia el frente. Ya no quedaba una sola palabra viva en el espacio que nos separaba. El proceso fue rápido. Las pruebas ya habían sido auditadas, los argumentos presentados, las sentencias dictadas mucho antes de que pusiéramos un pie en esa sala. Lo que quedaba era puro protocolo. El martillazo oficial que le daba forma legal a lo que ya era un hecho. Custodia, total y definitiva para mí. Pensión alimenticia, estructurada, ineludible, amarrada a la realidad financiera que le habían destapado. División de bienes, clara, documentada, final. Y Daniel, su puesto en la empresa familiar, fulminado. Su acceso al fideicomiso, revocado. No por berrinche de su padre, sino por pura consecuencia. Cuando el juez pronunció las palabras finales, no sentí una explosión de euforia. No hubo lágrimas de victoria. En su lugar, sentí una paz profunda, inmensa. Como poner la última pieza de un rompecabezas exactamente donde va. Se acabó. No esperaba que se acercara a mí cuando salimos, pero lo hizo. Emilia. Su voz sonaba más grave de lo que recordaba. Sin el filo de antes. Pero cargaba con otra cosa. Algo incierto. Algo que buscaba piedad. Me di la vuelta. No por obligación, sino por claridad. ¿Qué quieres?, le pregunté. Dudó. Sus ojos viajaron un segundo hacia Mateo, que dormía plácidamente amarrado a mi pecho, ajeno al peso del momento, ajeno a la historia negra que se levantaba entre sus padres. Nunca pensé, empezó a decir, y se detuvo, como si le costara trabajo escupir las palabras. Nunca pensé que terminaría así. Lo pensé un segundo. Yo tampoco, le contesté. Hubo una pausa. No fue tensa. Solo estaba vacía. Cometí errores, siguió diciendo. Las palabras le salían más fácil ahora, aunque seguían sonando huecas. Sin remordimiento real.
Lo sé. Pero podemos arreglar esto. Podemos. No, lo corté. Suave, pero sin dudar una fracción de segundo. Parpadeó, sorprendido. Claramente esa no era la respuesta que esperaba de la mujer a la que dejó tirada en el piso. Por Mateo, soltó rápido, usando el nombre de su hijo como escudo, como si cambiar la estrategia fuera a borrar la sentencia. Deberíamos intentarlo por él. Bajé la mirada hacia mi hijo. Hacia el subir y bajar de su pechito. Hacia esa vida terca y minúscula que me había salvado de ahogarme. Luego levanté los ojos y miré a Daniel. Mi hijo aprendió a respirar sin ti, le repetí. Mi voz era un lago en calma. Sin una sola gota de la rabia que alguna vez me quemó por dentro. Antes de dar su primer respiro. Las palabras cayeron entre nosotros. No como un ataque. Como una verdad absoluta. No tuvo nada que contestar a eso. Y por primera vez, lo vi tal cual era. No el hombre con el que me casé. No el fantasma al que intenté aferrarme. Sino la triste realidad de en lo que se había convertido, y el abismo insalvable que ahora nos separaba. No era el odio lo que marcaba esa distancia. Era el entendimiento. Y una vez que entiendes la verdadera naturaleza de alguien, jamás vuelves atrás. La vida no se arregló de la noche a la mañana. No hubo un amanecer mágico donde todo fuera perfecto. No hubo un momento de película donde las piezas formaran una nueva realidad idílica. En cambio, la vida fue cambiando poco a poco. En decisiones pequeñas, constantes, que se fueron apilando una sobre otra, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que ya no estaba viviendo en las ruinas. Estaba viviendo hacia el futuro. Volví a trabajar. No de inmediato, pero a paso firme. Encontré algo estable que me permitió construir mi propia vida sin depender de las migajas que me habían dejado. El fideicomiso de don Ricardo seguía ahí. No como un salvavidas al que yo me aferrara para no hundirme, sino como un cimiento. Una garantía de que Mateo jamás iba a tener que pasar por la miseria y la incertidumbre que yo pasé. Don Ricardo nunca me llamó. No directamente. Pero el apoyo económico estuvo ahí, puntual como un reloj, estructurado, intencional. Un reconocimiento mudo del daño que su sangre había hecho, y tal vez, a su muy particular manera, una forma de pedir perdón. Yo no necesité más que eso. Porque lo que tenía ahora, era más que suficiente. A veces, en la madrugada, cuando la casa está envuelta en silencio y Mateo duerme, mi mente viaja de regreso a esa primera noche. A las habitaciones vacías. Al piso helado. A ese silencio sepulcral que amenazaba con tragarme viva. Recuerdo cómo me sentí. Lo absoluto que parecía el fin del mundo. Y luego miro lo que he levantado en ese mismo lugar. No es perfecto. Tiene cicatrices. Pero es real. Es sólido. Está construido con materiales 1000 veces más fuertes que los que me robaron. Y entonces entiendo algo que en ese momento no podía ver. Él creyó que, al llevárselo todo, me iba a romper en 1000 pedazos. Pero lo único que logró, fue enseñarme todo lo que nunca necesité. Si esta historia se quedó contigo. Si te hizo recordar tu propia fuerza, tu resistencia, o ese momento en tu vida en el que te tocó levantarte del piso y volver a construirte de la nada, tómate un segundo para compartirla con alguien que tal vez necesite escucharla hoy. Y si crees en esas historias donde la justicia no hace ruido, pero es implacable, considera suscribirte, para que no te pierdas la que sigue.